Caluroso saludo a todos los colegas, asistentes y público general eh, a este 19 Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, organizado por la Universidad Santo Tomás. Eh, Me gustó de la anterior ponencia de Noemia y trató pues la influencia de la tradición materialista en América Latina. También hago parte y me siento reconocido de esa tradición. Y en la ponencia que hoy traigo, polemizo con la filosofía burguesa de la ciencia y la tecnología, y las historias de la ciencia. Y pues aprovecho este espacio, esta mesa de retos de la filosofía latinoamericana contemporánea para hacerle una propuesta a los moderadores Daniel, Omar Díaz. Ya lo hice en otra mesa con Edgar Eslava, de que al final de este congreso haya algún tipo de pronunciamiento, manifiesto, declaración pública en contra de la catástrofe contemporánea del genocidio que se está perpetrando en la franja de Gaza, mostrando esta interlocución que tenemos con la sociedad civil y demás. Es incluso inaceptable decir que no puede haber ningún pronunciamiento porque eso sería comprometer a la Universidad Santo Tomás, eh, lo cual es una contradicción performativa y eh, niega la tradición humanista que tiene esta universidad, tradición dominica. Bueno, gracias a Noemia, a Sergio Contreras, que participan en esta mesa, en esta tarde de hoy. Mi ponencia lleva por título Controversias cosmológicas actuales, un diálogo con Giordano Bruno. Um, y, um, y aprovecho también para hacer la cuña de saludar la creación reciente en 2021 de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, una educación cosmopolita, cosmopolita en ciencias y tecnologías. Precisa también disputar ese espacio de la industria aeroespacial al imperialismo también. Y qué mejor que pensarlo con este gran materialista renacentista que es Giordano Bruno. Bueno, el objetivo es comunicar a ustedes, al público, algunos resultados de investigación de un manuscrito que está en proceso de revisión de pares en una revista chilena de filosofía de la ciencia y estudios multidisciplinarios científicos. Y segundo, si se quiere hacer un diálogo neo-renacentista en América Latina y en todas las latitudes acerca de las ciencias del universo, su relevancia ontológica, política también, eh, revalorando la obra de Giordano Bruno. Aquí está un poco el abstract. Y son 25 páginas, pero la idea en este congreso es que sea una divulgación. Bueno, la indagación que perseguí en este artículo es hasta qué punto son relevantes las ideas de Giordano Bruno para las controversias cosmológicas actuales, para los retos de la filosofía contemporánea en ciencia, tecnología, educación, política y demás. Evité caer en tres hierros metodológicos. Lo primero, lo anacrónico y ahistórico, es decir, evitar extrapolar este cosmólogo del siglo XVI y discusiones del siglo XX y XXI, ser cuidadoso con ese sentido. También me posicioné en contra del mainstream de filósofos occidentales de la ciencia, McMullin, que niegan que Giordano Bruno tenía un etos copernicano, sino más bien como que era un tipo, un mago hermético y demás, le niegan su racionalidad a este hereje materialista. Y lo tercero, también evito mitologizar al mártir como un poco estuvo en la historia de la ciencia
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque si bien es una víctima de la Inquisición, muere por esta institución reaccionaria que es la Inquisición en el Campio de Fiori en Italia por sus ideologías revolucionarias. Hay que ser cuidadosos de no mitologizarlo. ¿Mm? Bueno, en esta controversia, en esta batalla o en este juego, en este pugilato que es la filosofía, comparto la idea de Noemí de que la filosofía es la lucha de clases en la teoría. Eh, lo que defendí son tres tesis. La primera, que los trabajos cosmológicos de Bruno tienen una relevancia relativa a ser revalorada la cosmología actual, la filosofía de la cosmología y las historias de las ciencias. No, no historias de las ciencias asépticas, sino con dimensión política también. ¿Sí? Segunda tesis, en contra de muchas literatura oficial también, es que Bruno fue un filósofo natural materialista y forma parte de una red heterogénea de copernicanos heterodoxos que son epítomes de la revolución copernicana en el siglo XVI y XVII y cuyos ecos siguen todavía en nuestros días. Y la tercera, y esta es, hace razón al Congreso, y es que la filosofía latinoamericana y mundial contemporánea precisan un segundo renacimiento, pero no un renacimiento burgués, sino un renacimiento obrero y popular de una nueva educación cosmopolítica. Por eso la Agencia Latinoamericana del Espacio. En ciencias, tecnologías y sociedades, para ello necesitamos recuperar el pensamiento radical de la modernidad emergente, aquellos que criticaron la modernidad emergente del capital y que estamos en proceso de su fin. Giordano Bruno y otros de las casas que presentaba otra ponencia por ahí. Bueno, el primer punto controversial es este. Para Bruno y nosotros, ¿cuál es la filosofía primera? ¿Tiene sentido postular una hoy? Aquí hay diversas hipótesis de los filósofos a través de la historia. Aristóteles, filosofía primera es la metafísica, Santo Tomás de Aquino, la teología, Enrique Dussel, la ética, y recientemente este gran filósofo colombiano y latinoamericano de las ciencias, que es Carlos Eduardo Maldonado, que sostiene de alguna manera que la biología es la ciencia primera. Y pues Giordano Bruno, en mi hipótesis, tiene una idea de que es la cosmología, la ciencia primera. ¿Por qué? Yo ahí defiendo una nueva síntesis o esta tesis, y es que la filosofía primera no es lo que nos ha dicho la historia dominante y la historia crítica, sino la cosmología como filosofía y ciencias del universo y por ende ciencias de la Tierra y de la vida. Ahí daba algunas pruebas, la composición físico-química de los seres humanos que viene de las estrellas y el Big Bang, las condiciones metabólicas para que en el planeta haya vida e incluso las implicaciones en la lucha de clases de la disputa del espacio exterior, el sistema de telecomunicaciones, satélites y demás. Obviamente acá hay límites brunianos. Giordano Bruno todavía mantenía una división semi peripatética en que su filosofía primera, la filosofía natural o la cosmología, mezcla teología, física y metafísica. En una visión más secularizada del mundo, podríamos decir que algunos de esos elementos son perimidos en la actualidad, pero que en su momento fueron muy peligrosos en la conformación de la sociedad burguesa europea. Punto controversial 2. En el mundo moderno de Bruno y en el nuestro, la idea de disputar un mundo transmoderno, creo que acá está conectado Santiago Castro, gran filósofo también. La pregunta es acá ¿es infinito
o finito el universo? Una pregunta que tuvo grandes eh, implicaciones epistemológicas, ontológicas y políticas, por las que ardió este gran pensador. A su derecha verán unos diagramas geométricos de los diálogos brownianos cuando estuvo exiliado en Londres. Bueno, algunas razones brownianas a favor del infinito, además todo está permeado en este entonces por el discurso religioso que es apropiado por las clases dominantes, las clases dominadas de muchos sujetos colectivos. Pero digámoslo así que los argumentos son estos. Giordano Bruno defiende la materialidad múltiple del mundo, obviamente no en el sentido de la química moderna, él todavía compartía los cuatro elementos de la vida y tal, y de la materia, perdón. No había nacido la química moderna, pero no tiene nada de raro. Newton también hizo alquimia, pero el argumento racional es ese. El otro que él dice, y es genial, es el sinsentido de un universo, así sea cerrado y cíclico, en que afuera de él haya una nada. Para él es algo que no tiene asidero en la infinitud del mundo. Y lo segundo, sus circunciones, pese a que Giordano Bruno no, a diferencia de Galileo, de Copérnico y los que le siguieron, tiene un escepticismo profundo con las matemáticas. No obstante, en sus diagramas geométricos reivindica la idea de que la concibilidad de la mente de imaginar figuras geométricas, incluso anticipando las geometrías no euclidianas, son formas que reflejan una realidad objetiva del mundo, no meramente imaginación y demás. ¿Esto por qué es relevante hoy? Porque la tradición materialista hemos venido diciendo que hay un indicios de crisis paradigmática del modelo de Big Bang finito que concibió la civilización capitalista, sus científicos y sus filósofos. No en el sentido soviético chino de que no existía el Big Bang como evento cósmico, sino más bien en una nueva revolución que podríamos plantear múltiples eventos cósmicos, incluso antes de la radiación cósmica de fondo, un nuevo anillo y múltiples Big Bangs. De manera que en este proyecto de recuperar el infinitismo browniano también hace parte de recuperar las matemáticas fractales, de George Cantor también, las geometrías no euclidianas, las físicas relativistas y cuánticas sobre la curvatura del espacio, y la física de partículas sobre la inagotabilidad de la materia misma. Y la prueba pues del acelerador de partículas y todas estas cosas. La última controversia, tal vez voy muy rápido, perdón, pero el tiempo apremia, es para Bruno y los presentes, porque no se trata de, repito, de mitologizar a este gran filósofo moderno, es esta, es una controversia actual y que nació en buena parte en el siglo XVI, recuperando a los materialistas antiguos, a Lucrecio, a Demócrito y demás, es si hay vida o no en otros planetas y qué implicaciones habría, qué implicaciones cosmológicas y más que cosmológicas había, sobre todo ahorita en los debates de historia de la ciencia. Por un momento reinó mucho la hipótesis de que a Giordano Bruno se le fue condenado por herejías netamente teológicas, es decir, por negar la Trinidad, negar el carácter divino de Jesús de Nazaret, por ese tipo de cosas un poco más mundanas, pero recientes investigaciones han investigado que incluso en el siglo XVI era una herejía muy grave las herejías cosmológicas, es decir,
en contra del canon de la civilización medieval, de una astronomía tomista cristiana, decir no, el universo es infinito, lo creó Dios mismo, y este también es una sustancia infinita, tenía profunda implicaciones, tanto más epistemológicas, ontológicas, pero también políticas, porque era negar toda la ordenación del cosmos, el microcosmos, es decir, el planeta Tierra, ya habían descubierto América, y también el macrocosmos, es decir, toda una visión de mundo en o destrucción del cosmos medieval en los términos del filósofo de la ciencia Alexander Koyré. A su derecha ven una enciclopedia de astrobiología. Es fascinante que hay un proceso en esta controversia de nuevos historiadores de la ciencia, científicos naturales, que deniegan lo que había dicho anteriormente las interpretaciones devaluativas o que miraban de un carácter irracional a Giordano Bruno o con poca formación en Copérnico. En el artículo trato de mostrar que, ajá, en el artículo trato de mostrar que hay un racionalismo que viene más de la filosofía natural, no de las ciencias, pero que ha sido corroborado actualmente, especial esta gran obra que se llama Sobre el universo y los infinitos mundos. Aportes brunianos. Bruno hizo anticipos de descubrimientos de múltiples sistemas solares, lo que hoy llamamos exoplanetas, pero lo más interesante es su copernac- copernicanismo radical. La idea de centramiento del mundo no es una idea que sea por allá del siglo XVI, sino sigue implicándonos en nuestros días. De manera que uno puede hacer una conmensurabilidad en que este argumento de Bruno que existía vida inteligente en otros planetas por rayos de la luz del Sol y otros astros, hoy se puede traducir con la astrobiología en condiciones de habitabilidad. Eh, Obviamente hay límites falsables. Bruno era bastante optimista cosmológico. Él decía que había mucha abundancia de vida inteligente, de seres humanoides en todo el universo. Lo que nos dice las ciencias del cosmos es que no hay vida inteligente en nuestro sistema solar y tal vez sea un regalo infinitesimal en el tiempo cósmico. ¿Mm? Bueno, esto era. Eh, Gracias a todos por su atención y reitero la validez desde que América Latina volvamos a repensar a Giordano Bruno para este proyecto de un segundo renacimiento. El segundo renacimiento implica una agencia latinoamericana y caribeña del espacio, implica desarrollar las fuerzas productivas, la ciencia y tecnología. Eh, Esta vez, a diferencia de lo que fue el siglo XVI, no para el empresariado, sino fundamentalmente para los plebeyos. Los plebeyos de nuestro tiempo son la clase obrera mundial, los sectores populares y los movimientos sociales. Muchas gracias a todos. Genial. Bueno, uno siendo abogado del diablo podría decir, plantear una historia de rupturas eh, no acumulativa también puede ser un hierro metodológico. La, la historia liberal de la ciencia también erigió a Giordano Bruno inicialmente como mártir de la ciencia moderna, eh, lo cual también es mitologizar a este mártir, porque, porque en su formación, en sus trabajos, nunca hizo experimentos, nunca elaboró una teoría científica, sino más fue desde el trabajo filosófico y demás. De manera que hay también errores de lo que se llama la historia geek, la historia de progreso, con rupturas
que hace la historiografía burguesa. ¿Qué es lo interesante de estos autores que mencionas, Bachelard, Coiré y demás? Que señalan aquello que Kuhn ya intuía, y es que Giordano Bruno y otros filósofos, cosmólogos y también científicos naturales eh, hacen una revolución científica, que es una revolución política por otros medios. Eh, y eso es una idea terriblemente poderosa para nuestros días. Es decir, no podemos hacer solamente en el siglo XXI, en el tercer milenio, revoluciones políticas, nuevos gobiernos, nuevos partidos políticos, sin también hacer una revolución del pensamiento. Ahora bien, la visión acumulativa es interesante si vemos que viendo saltos y continuidades, también Giordano Bruno se bebió de muchas fuentes. Recuperación de los materialistas antiguos, al igual que Spinoza, su filósofo de cabecera es Epicurio, es Demócrito, Lucrecio, también una nueva lectura de Platón, los neoplatónicos, eh, de Hermes Trimegisto, de manera que la visión acumulativa de la ciencia tiene un momento de verdad, diría Althusser o Lenin, en la reapropiación que hacen los nuevos pensadores o ideólogos revolucionarios que se visten de personajes del pasado. Entonces, el reto contemporáneo de una historias de las ciencias es una mejor ensamble entre lo acumulativo y la ruptura. Y obviamente nos puede servir la tradición francesa, pero reconociendo que hay peligros, hierros metodológicos en las visiones acumulativas y las visiones rupturistas. Ok, ok. Genial, sí. Creo que el reto de entender a Giordano Bruno es en todas sus facetas, como está haciendo actualmente la historia de la ciencia, eh, que ni siquiera lo alcanzaron a hacer los historiadores de la ciencia soviéticos asesinados bajo el régimen stalinista. Y es virar en Giordano Bruno todas sus facetas, todas sus fuentes. Hubo un tiempo en que se enfocaron mucho en los diálogos de Londres, que es ontología, pero llegó Francis Yates desde la lingüística a mirar lo que tú dices, el mito, las artes de la memoria, la poesía, la literatura, eh, las religiones ocultas y neopaganas en Giordano Bruno también como fuentes de inspiración, y acá también está Popper y Lakatos, inspiración para su revolución. Hay fuentes no científicas que causan revoluciones científicas. Entonces, de manera que no es negar eso, sino ensamblar ambos. La crítica a la mitologización de Giordano Bruno es una historia ingenua, naif, que tuvo probablemente élites burguesas ilustradas a finales de Italia, que vieron en Giordano Bruno un mito, y que en contra del Vaticano erigieron su estatua en el campo de Fiori para decir, esta es una lucha actual de separación iglesia y Estado.